Nos complace recibir su visita para ver este tutorial en el que se explica el concepto de fuerza elástica y sus características. Recordemos que fuerza es toda causa capaz de producir o modificar el movimiento de un cuerpo o deformarlo. Por ejemplo, aquí tenemos que las piernas de esta dama aplican una fuerza para generar movimiento de esta bicicleta, o la fuerza que realizan las manos de esta persona para generar movimiento y deformación de este juguete en forma de espiral, o la fuerza que aplica este obrero para deformar el pavimento de esta superficie. Aquí tenemos los diferentes tipos de fuerza. Estas vienen a ser las fuerzas de contacto y estas las fuerzas de campo. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales sobre el concepto de fuerzas, otro sobre tipo de fuerzas, otro tutorial sobre la diferencia entre fuerzas de contacto y fuerzas de campo, un cuarto tutorial sobre fuerzas de rozamiento y un quinto enlace de una lista de reproducción de física, donde aparecen varios tutoriales sobre diversos temas de cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. A continuación vamos a explicar el concepto de la fuerza elástica o restauradora. Se considera como la fuerza que un cuerpo origina para recuperar su estado inicial cuando es deformado por la acción de otra fuerza. Aquí apreciamos este resorte, al cual se le aplica una fuerza para generar este estiramiento o deformación. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza cinética o fuerza dinámica. En sentido contrario, el resorte ejerce una fuerza para recuperar su estado inicial. Esa fuerza recibe el nombre de fuerza elástica o restauradora. Las características de esta fuerza son las siguientes. Primero, la dirección sigue el eje longitudinal del movimiento del resorte. Segundo, su sentido es contrario a la deformación que sufre ese objeto elástico, o sea, el resorte. El sentido de la fuerza cinética o dinámica para deformarlo va hacia la derecha. En sentido contrario va la fuerza elástica o restauradora. Por tal motivo, esta tiene un signo positivo y esta tiene signo negativo, para mostrar que tienen sentidos contrarios. Tercera característica, el módulo o valor es igual al módulo o valor de la fuerza cinética o dinámica. Esto está indicando que esta fuerza cinética o dinámica tiene un valor o módulo igual al de la fuerza elástica o restauradora. Cuarto, el módulo o valor se puede obtener por medio de la ley de Hooke. Expliquemos en qué consiste la ley de Hooke, aplicada para cuerpos elásticos. Esta ley fue enunciada por el físico inglés Robert Hooke. Esta ley dice que la deformación experimentada por un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza ejercida por dicho cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos este resorte. La deformación viene a ser la distancia que se estira o se deforma este resorte. La fuerza viene a ser la fuerza cinética o dinámica, que es la que ejerce este cuerpo sobre el resorte para estirarlo o deformarlo en este sentido, que viene a ser igual o equivalente a esta fuerza que es la elástica o restauradora en este sentido para que el resorte vuelva a su estado inicial. Los términos directamente proporcional están indicando que cuando la deformación del resorte aumente, la fuerza cinética o la fuerza elástica también aumenta, o si la deformación disminuye, estas fuerzas también disminuirán. Esta ley se puede resumir en la siguiente fórmula, en donde la X corresponde a la deformación, o sea, a la distancia o longitud en que se deforma el resorte. Esta fuerza puede ser la fuerza elástica o también la fuerza cinética o dinámica, y esta es
la constante de rigidez o elasticidad que tiene el resorte. El signo negativo nos está indicando que esa fuerza elástica es contraria a la fuerza cinética o dinámica. En resumen, fuerza elástica o cinética es igual a menos la constante de rigidez o elástica multiplicada por la longitud o distancia en que se deforma el resorte. Apliquemos esta ley de Cook en el siguiente ejercicio. Calcular la fuerza elástica de un resorte de 0.15 metros de largo con una constante de 150 newton sobre metro, que al recibir una fuerza se estira hasta lograr una longitud de 0.22 metros. Este procedimiento se realiza aplicando la ley de Hooke. Aquí tenemos el valor de la constante, pero debemos de averiguar inicialmente el valor de la distancia o longitud que se deforma el resorte. Para ello, a la longitud final le restamos la longitud inicial. Reemplazamos estos valores. La longitud final es de 0.22 metros menos la longitud inicial. Al hacer esta resta nos da que la X, o sea, la distancia que se deformó el resorte, es de 0.07 metros. Aquí tenemos el valor de la constante de elasticidad multiplicada por el valor de la deformación. Se simplifican o se eliminan las unidades de los metros y al realizar esta multiplicación nos da que la fuerza elástica o restauradora es igual a menos 10.5 newton. Este signo negativo nos indica que la fuerza elástica tiene un sentido contrario al sentido de la deformación. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de las imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal Cómo Aprender Más.